¿Por qué no es seguro el NAT? ¿Seguro? Porque el audio está si quieres, bueno, igual te doy tu... Y es que tenemos aquí problemas de audio. Básicamente el NAT no es seguro por una sencilla razón, porque hoy en una red donde tenemos NAT no podemos garantizar la seguridad, ni tampoco se puede garantizar, y hoy la mayoría de los ataques logran funcionar detrás de un NAT, ¿verdad? Porque básicamente normalmente los ataques se basan en llevas un archivo corrupto con un malware instalado o algo que te va a afectar el computador. Igual con el NAT o sin el NAT igual va a entrar. Se mandan un correo electrónico, lo abro y era era un virus o instalo un screensaver que me gustó muy bonito, y ahí se pone bien bonito, pero resulta que es un troyano. O sea, normalmente el NAT, o sea, ya los atacantes también, así como hemos tenido todos que diseñar todo sin NAT, igual los atacantes también. Entonces resulta ser que esto es falso y básicamente es un mito, es un mito basado en otro mito, y es el mito de pensar que el NAT es seguro. Nos da una falsa sensación de seguridad, como que poner una dirección pública a un computador, como que nos sentimos como que la estamos poniendo afuera, como que la estamos, ¿verdad? Como que la estamos poniendo en un punto de mucha vulnerabilidad. Pero resulta ser que como el NAT no me da seguridad, porque ya ha habido ataques, porque igual logran generar un socket o utilizan algún socket que ya está abierto para entrar, o hay mil formas para generar ataques detrás de un NAT, que básicamente realmente no nos da seguridad el NAT. Entonces no nos debemos sentir mal de pensar de que todos los hosts de la red van a tener una IP global direccionable de la internet, ¿verdad? Eso no debería hacernos pensar de que... Ok, esto ya me lo habían dicho por ahí. El IPv6 no tiene direcciones de brocas. ¿Eso es verdadero? ¿Ah? Bueno, pues podría ser, porque es un casi brocas, ¿no? Es un brocas enmascarado. Bueno, es un buen punto, pero el problema del brocas en IPv6, perdón, en IPv4, bueno, básicamente ya no existen los brocas en IPv6, y cualquier tráfico que se tenga que enviar a varios routers o a varios dispositivos se hace por multicasting. Bueno, por lo menos eso va a garantizar que si el tráfico no va dirigido a quien no debe ser dirigido, solamente los que estén escuchando ese multicast van a ser molestados, digamos, de alguna forma. Tal vez es la única ventaja en general, pero lo otro es que no es ruteable. Es que el broadcast de capa, o sea, en IPv4 yo podía rutear un broadcast. En IPv6 no, o sea, no, simplemente se entiende que los multicasting son locales. ¿Sí? Bueno, podría salir si lo tengo configurado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y el IPv6 es mucho más complicado que el IPv4. ¿Sí o no? No, muy bien. Jorge, no es más complicado, es diferente solamente, no es más complicado. Y esto es algo que yo quiero que cuando estemos impartiendo esto en la clase con nuestros estudiantes, les hagamos ver a ellos que el IPv6 realmente no es más complicado, es diferente, hay un cambio de paradigma, pero no más complicado. Es más, yo les puedo decir algo, subnetear en IPv6 es más sencillo que subnetear en IPv4. Es más fácil subdividir rangos en IPv6 que subdividir en IPv4. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que subdividir es más fácil? Perdón. No, ahí no era. Ahí. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, la jerarquía ayuda a la jerarquía. ¿Qué más? Compañero, aquí no. Otro, no importa. Sí. Apúrense porque vean que el compañero se los quiere llevar todos. Ok, ¿cuál otra? ¿Cuál otra razón? ¿Por qué es más fácil subnetear en IPv6 que en IPv4? Subdividir. Subnetear. ¿Están los espacios fijos? Bueno, eso sí, digamos que no están las clases, que eran medio incómodo y medio complicado. ¿Cuál otra razón? Ahí para que compartan.
¿Qué otra razón? A ver, ¿en cómo se expresa una dirección en IPv6? ¿En qué unidad numérica? Hexadecimal. Resulta que la hexadecimal es potencia de 2, 2 a la 16. Bueno, 2 a la 4, perdón, son 4 bits, ¿verdad? Que es 16 más bien. Entonces, al ser una potencia de 2, dividir es tan fácil como contar. ¿Por qué en base 10 no es así? ¿Y por qué tenemos un sistema decimal? Bueno, nosotros tenemos un sistema decimal porque tenemos 10 dedos. Eso explica por qué tenemos, si tuviéramos 16 dedos, 8 en cada mano, como fuéramos como pulpos, no tendríamos problema y nuestro mundo sería hexadecimal, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que lo hace complejo? Que el mundo binario, el mundo del digital es 0 y 1, es binario, es 2, base 2. Y el mundo IPv6, nuestro mundo al ser base 10, las conversiones de 10 no es potencia de 2. 2 a la nada, 10. Entonces es más complejo porque tenemos que estar haciendo las conversiones. En cambio, ¿cómo se convierte? ¿Qué estudia? A ver, normalmente los estudiantes que tenían problemas para convertir de binario a hexadecimal eran aquellos que no se sabían la tablita, pero sabiéndose la tablita no se puede equivocar uno en una conversión de hexadecimal a binario, ¿verdad? No se puede. Es muy sencillo. Y entonces las conversiones de una base a otra van a ser mucho más simples. Y por eso es que decimos que más bien es más sencillo. El IPv6 no utiliza ARP. No existe el ARP en IPv6. ¿Qué opinan? Suena curioso, ¿no? ¿Ah? Bueno, porque empezando porque hay un proceso similar, pero no se llama ARP. ¿Ok? Entonces hay un proceso similar y entonces no se conoce como tal, como ARP. Y existe un protocolo de Neighbor Discovery que realiza una función similar. Muy bien. Bien, vamos a comenzar ahora sí con el esquema de direccionamiento IPv6 y IPv4. Entonces, esto es una dirección en IPv6, ¿verdad? Aquí la tienen, A524, 72, etcétera, 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 ¿verdad? Hasta aquí al EA73. Ok, perdón. Compañero, ¿cuál era la dirección IPv6 que le mostré ahora en la pantalla? Bueno, eso sí va a ser un tema que nos va a costar. Definitivamente, si yo veo una dirección en IPv4, como primero está en decimal, segundo son pocos números, típicamente me la aprendo y la uso, y cuando tengo que hacerle ping, ¿verdad?, a un dispositivo en IPv4 resulta ser sencillo. Pero en IPv6 resulta que nos tenemos que acordar aquella secuencia de cuántos dígitos hexadecimales serían. Si el 32 dígitos hexadecimales, correcto, 32 dígitos hexadecimales. Entonces va a ser difícil acordarnos de una dirección IPv6. Hay técnicas, y hoy vamos a ver algunas para simplificar. Lo otro es que en los planes de transición se habla mucho de utilizar los servidores DNS, de que los servidores de nombre sean nuestra ayuda. Que cuando queremos hacer ping para hacer troubleshooting, queremos hacer ping al default gateway, no hacemos ping. Bueno, obviamente si el DNS no funciona, no nos va a funcionar el ping, ¿verdad? Pero no vamos a encontrar el problema. Pero hay técnicas, y ahorita vamos a hablar también de cómo se asigna una dirección, ¿verdad? Para que vean ustedes que también hay técnicas para que tal vez, no importa que esto sea diferente, pero que la parte baja sea sencilla. Los bits que son de control de 1 sean lo más simple posible, ¿verdad? Así como al router normalmente le vamos a poner la dirección en una red 192.168.1, normalmente le asignamos la 1 o la 10 o la 254 al router. No le vamos a poner la 173 porque cuando estoy haciendo troubleshooting que me voy a acordar que era la 173 y no la 171 o 125. Nos vamos a confundir. Entonces, de la misma forma que cuando a un router le vamos a poner una dirección en una red, usábamos la primera o la última, igualmente en IPv6 vamos a ver que podemos hacer lo mismo. No tenemos que usar necesariamente la MAC address, y eso también es algo que tenemos que conversar. Bien, el formato, como les dije, son 16 bits hexadecimales separados por estos dos puntos. Se puede simplificar, donde hay varios ceros seguidos, se pueden simplificar por uno solo. Entonces, ejemplo, tenemos aquí 4 ceros seguidos, los podemos simplificar con un solo cero. Acá tenemos 2 secuencias de ceros seguidos, los podemos simplificar por 2 puntos, 2 puntos, ¿verdad? 2 semicolons, que llaman en inglés, o
o 2 puntos seguidos, ¿verdad? 4 puntos, podríamos decir, no sé si existe, pero bueno, 4 puntos y listo. Y luego, si tenemos ceros a la izquierda, los podemos eliminar. Digamos, si tenemos acá el 09C0, lo podemos poner como 9C0. ¿Lo ven? Sí. Ajá. ¿Pueden que sean 2 bloques de 4 ceros? No, buena pregunta. Claro, porque podría poner aquí uno y aquí otro. El problema es que si lo hago así, no sé cuántos ceros habían aquí y cuántos acá. Ya, entonces solo puede usarse los 4 puntos en un lugar, en una dirección. ¿Verdad? ¿Está bien? Bueno, esto es un poco de teoría, no voy a ir al detalle para poder entrar al taller cuanto antes. Ya hablamos de que no existe broadcast, existe multicast, el anycast y el unicast y el unicast. Y el anycast. ¿Cuáles son entonces los componentes de una dirección? Muy sencillo. La mitad de los primeros 64 bits es lo que nosotros podríamos decir que es el prefijo fijo. O sea, el prefijo como tal, o el prefijo, el prefijo de subred completo son los primeros 64 bits. ¿Y cuáles son los 64 bits más bajos? Bueno, es el campo de host. Siempre es así. Aquí no hay clases, no hay una clase que tiene más bits, otra que menos, otra. Siempre va a ser mitad, así que está fácil acordarse. Mitad es red, mitad es host. ¿Ok? Ahora vamos a ir a ver algunos de lo que son los espacios, cómo se ha comenzado a utilizar el IPv6, porque lo peor que podemos hacer ahora que tenemos un espacio tan grande de direccionamiento es comenzar a hacerlo desordenadamente. Si no, volvemos otra vez al IPv4 con el desorden que tenemos en IPv4. Entonces, básicamente lo que se hizo fue que los bits más significativos se comenzaron a separar. Entonces, del 000 al 00FF, básicamente se están dejando reservados porque por ahí anda la dirección de loopback básicamente eso es un uso todavía no especificado que se llama. Cuando la IANA está comenzando a asignar ya las direcciones a los proveedores de servicio, ya está trabajando en eso, de hecho ya se ha comenzado ese proceso. Entonces la IANA lo que está utilizando es este rango del 2000 al 3FFF, que va a ser el espacio donde se va a comenzar a hacer toda la asignación de direcciones globales IPv6. No todas, pero sí la gran mayoría están en ese rango. Del 2000 al 3FFF, es un 12.5% de todo el direccionamiento IPv6 disponible. ¿Ok? Aquí hay algunos rangos que no están asignados, hay algunos rangos que se van a reservar para multicast y para link local. Ahorita vamos a ver qué es link local. ¿Verdad? Aquí viene lo que les decía, la jerarquía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la jerarquía? Bueno, básicamente comenzamos con 2, es decir, con bits, los primeros 3 bits, un 2 es un 0010, ¿verdad? Entonces, todos los que comiencen con 001 es lo que la IANA está utilizando como su primer rango, el primer rango de asignación. No es el único porque hay algunos clientes que requieren direccionamientos globales, y ahorita voy a dar un ejemplo, como Google, que ya está en IPv6, algunas de sus servidores. Entonces, aquí se están utilizando unos direccionamientos, y la jerarquía del direccionamiento ya no está en función del ISP, sino que le están asignando una dirección específica a Google, sin importar de quién es el ISP que le da servicio. ¿Por qué? Porque como Google tiene conexiones a Internet en casi todos los continentes, no tenía sentido que cada vez que un proveedor le daba acceso a Internet a Google, le diera una dirección IP y le dijera, este es su rango de direcciones porque este es el rango de Asia. Y cuando llega y se conectaba a Google por Estados Unidos, decía, este es su rango de direcciones porque usted se está conectando por Estados Unidos. Y así sucesivamente. Las direcciones se asignaban ya no para una empresa como Google, se asignan ya no en función de dónde me estoy conectando, sino en función de que a la empresa como tal le asignamos un direccionamiento global, único. Y entonces los proveedores, cuando van a enrutar a Google, siempre enrutan a la misma red. Y eso va a lograr más fácil implementar el multihoming. Hoy, ¿cuál es el problema cuando vamos a hacer multihoming? Que tenemos que hacer con BGP miles de marañas para que un proveedor me da un direccionamiento y el otro me da otro. Y tengo que ver cómo hago para cuando se me cae este proveedor y los DNS públicos que tienen asignado de las direcciones de uno de los dos, del primario. Entonces es un problema. Eso se genera un problema, no es fácil de hacer. Ahora la dirección se la asignamos a Google como cliente porque es un cliente muy grande que tiene múltiples conexiones a nivel global. Entonces hay algunos casos de empresas que van a tener su propio direccionamiento independiente del registrador al cual se están conectando. Pero son casos muy puntuales, ¿verdad? No estoy hablando de en la generalidad,
vamos a tener que los primeros bits va a ser hasta el bit 24, va a identificar al registrador. Del 24 al 32 es el prefijo para el ISP. Del 32 al 48 es el espacio que ya sea el proveedor o el cliente tienen para direccionar lo que es el cliente, ¿verdad? Y del 48 al 64 es el espacio que tiene el cliente para subnetear en su red. Claro, porque hay que subnetear. Si yo tengo varios segmentos de red, yo tengo que subdividirlo, no puedo ponerle la misma dirección a todos. Tengo que empezar a utilizar, empezar aquí a jugar con los bits, subneteando, digamos, dividiendo, para poder asignar las direcciones. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que ustedes comiencen a direccionar, pero quería ver un poco de teoría antes. Entonces, el subneteo, el superneteo es mucho más sencillo también, ¿verdad? Porque si tenemos un cliente que es 2001, 0410, 0001 y 0002 y 0003, etcétera, los diferentes clientes de un mismo proveedor, a la hora de anunciarlas, los podemos enviar como 2001, 0410, 2 raya 32. ¿Lo ven? Aquí estoy agrupando a todos los clientes de este proveedor. Y cuando lo anuncio a la internet, digamos, cuando quiero enviarlo a internet, es 2001, 2 raya 16. Es decir, el conjunto de varios proveedores o varios clientes que tienen este inicio común con 2001, que es todo lo que se está asignando para el internet. Entonces es mucho más sencillo. Algunas direcciones especiales. Entonces acá vamos a ver. ¿Cómo creen que se va a definir la dirección de loopback en IPv6? ¿Quién se acuerda cómo se hacía el loopback? 4 puntos, 1. La primera dirección de todas las direcciones IPv6 es la dirección de loopback. Ya no tuvimos que desperdiciar toda una red clase B para asignar la única dirección de loopback en IPv4. Desperdiciamos un montón de direcciones para decir eso es loopback. Un desperdicio, ¿no? En IPv6 no desperdiciamos porque la primera dirección de todas es loopback. ¿Ok? ¿Cómo vamos a indicar digamos, cuando vamos a hacer una ruta por defecto? ¿Cómo creen que la hacemos? En IPv4 poníamos 0.0.0.0. Ok. ¿Cómo creen que se va a hacer eso en IPv6? 4 puntos. Todo en 0, /0. El compañero quiere un dulce. Muy bien. Muy bien. 4 puntos /0. ¿Cuál otra? Bien, vamos a ver cuáles otras tenemos acá. 4 puntos /0, todas las redes. 2.2.1, loopback, ¿verdad? F80, 2.2, que es todas las direcciones que comiencen con F80, es lo que llamamos link local. ¿Quién sabe qué es link local? Levantando la mano. Ok, otro para ver, ya tenías dulce, ¿verdad? Otro que no tenga dulce, para repartirlo, ser más equitativos. Allá atrás, hay mucho. ¿Qué es una dirección link local? Link local. ¿A qué le suena? Es como cuando yo tengo un cliente, se parece mucho a un protocolo que se llamaba APIPA. ¿Han oído hablar de APIPA? Sí, que es cuando yo tengo un cliente que está configurado por DHCP y no existe un DHCP. ¿Qué dirección al final queda asignada? Una 169, ¿verdad? Bueno, eso que pasaba en IPv4 más o menos, pero es un poco distinto porque el concepto es el siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, en un sitio, por ejemplo, industrial, en donde yo quiero medir las temperaturas en diferentes puntos y tengo 1000 sensores de temperatura midiendo temperatura, todos son IP. ¿Cuál es la necesidad de que todos los 1000 sensores tengan una dirección IP global? Posiblemente ninguna. ¿Cuál es la necesidad de que todos tengan un IP global? Yo no tengo que entrar al sensor. Tiene que haber de pronto un servidor que extrae la información de todos los sensores y genera reportes para ver si hay cambios bruscos de temperatura, para detectar algún problema en el proceso de manufactura. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? ¿Y cuál es el concepto del link local? Es básicamente lo que podríamos llamar cuando teníamos IPs privadas, entre comillas. Son las IPs que no son ruteables, no se rutean a través de la internet. Si alguien habla con link local y le llega un paquete al router con link local, el router lo ignora, ¿verdad? Porque es tráfico local. Se usa para solamente comunicaciones locales en una red LAN. Ese es el concepto del link local. ¿Verdad? Aquí está. Link local, F80.
raya 10, y no son enrutables, y todas comienzan con F80, raya 10, y la parte baja de los 64 bits, cuando hacemos un link local, las asignaciones de direcciones. Vamos a la asignación de direcciones, que es el siguiente punto. ¿Cómo se asigna una dirección? Entre dos seriales. No necesariamente. Puedo usar direcciones IPv6 completas. Pero local, ¿podría utilizar un link local? No solamente para locación. Nunca lo he probado, creo que no. Creo que no funciona. No. Me parece que no podemos vivir solo con link local. Claro, lo que pasa es que el link local, ¿cuál sería la dirección fuente del siguiente salto? Sería una dirección link local. Bueno, podemos probarlo. No, yo creo que no funciona, pero podríamos probarlo. Sí, porque es un link local. Es local, no necesita ser ruteable. Bien, es una buena pregunta. Es una buena pregunta, vamos a probarlo. Muy bien. Ok, vamos antes de ir al primer ejercicio de práctico, para que ya ustedes comiencen a practicar este concepto, les voy a proponer lo siguiente. El concepto, bueno, cuando vamos a asignar una dirección de unicast en IPv6 tenemos las que son link local y las que son globales. Okay, las globales son las que comienzan con 200 algo, etcétera, y las link local son las que comienzan con F80. Las direcciones del link local, en un router Cisco, cuando asigno una dirección global, la dirección del link local se asigna